Muchas ocasiones he tenido la oportunidad de dar consejerías matrimoniales y muchos de ustedes me han conocido en ese ámbito también de cierta forma u otra. Y lo curioso del caso es el hecho de que cuando he dado consejerías matrimoniales, siempre terminan escuchando y mi forma de cómo doy consejería matrimonial es el hecho de que les presento un problema mayor que suelen tener que usualmente no es el que consideran. Muchas parejas vienen considerando el hecho de que tienen un problema horizontal, pero les hago caer en cuenta que tienen un problema vertical mucho más grande que viene a ser el problema que tienen con Dios. Y mientras no resuelvan ese problema vertical, su problema horizontal no va a solucionarse. Y la mayoría del caso, repito, viene la gente considerando un problema que piensan que es grave, pero no se dan cuenta que tienen una necesidad mucho más grande de lo que consideran. Y vamos a ver exactamente esto, lo que se habla acerca de un problema que tuvo un paralítico que fue con una necesidad física, ignorando que tenía una necesidad espiritual. Pero en este caso obtuvo solución a las dos. Así que vamos a continuar culminando con el tercer de los eventos del segundo ciclo de milagros que se agrupa alrededor del mar de Galilea. Hemos hablado acerca de cómo Dios lidia con una tormenta en el capítulo 8, 18 y después con un exorcismo en el capítulo 8, 23, el 28. Y en esta ocasión, Mateo está hablando acerca de cómo Jesús ejerció poder en dos áreas sobre la naturaleza y sobre el aspecto demoníaco. Pero en esta ocasión ejerce autoridad sobre algo que va mucho más allá de lo que podríamos considerar y lo que ellos en ese entonces no comprendieron en su totalidad, que Jesús tiene la autoridad para ejercer potestad divina sobre el área del pecado. En el capítulo 9, que es donde vamos a continuar, vamos a ver que todo poder es dado a Jesucristo tanto en el cielo como en la tierra, y Él tiene poder sobre la degradación, sobre la enfermedad, sobre demonios y la muerte, que están sujetos a su represión. Y la fe, como menciona, que es el tesoro más preciado que nosotros podemos tener en la tierra. Así que vamos a continuar en Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Abran sus Biblias, corran sus aplicaciones, lo que ustedes que tengan. Vamos al capítulo 9, del 1 al 8. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí: «Este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando estudiamos este pasaje, vamos a entender que en los evangelios sinópticos hablan acerca de este mismo evento, y lo que encontramos en Mateo 9, 1 al 8, también se encuentra en Marcos 2, del 1 al 12, y en Lucas 5, del 17 al 26. Muestra que Mateo probablemente colocó esta historia aquí por razones temáticas, más no por aspecto cronológico. Mateo no trata de presentar a la gente, a la audiencia que está escribiendo, el orden de eventos en la forma en cómo ocurrieron, sino que los pone y los coloca en un sentido de tema. ¿Cuál es la razón por la cual pone este tema aquí? Es específicamente para presentar a Dios como una autoridad. Mateo no menciona la casa abarrotada ni el agujero que hicieron en el techo, como lo menciona en los otros evangélicos, porque su interés es más en el diálogo que se presenta en lugar de ciertos detalles que se dieron en ese entonces. Entonces, cuando leemos en Mateo capítulo 1, dice: subiendo Jesús a una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Es curioso por el hecho de cómo menciona su ciudad, porque cuando entendemos las Escrituras, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Pero aquí está regresando a Capernaum, pero lo menciona como su ciudad. Jesús cruza nuevamente por el mar de Galilea, llegando a lo que se conocía como su centro de operaciones, que era en Cafarnaúm, el lugar donde había hecho varios milagros y donde la gente realmente conocía quién era Él.
Entonces llega a este lugar después del evento que leímos en el capítulo 8, cuando la gente del pueblo, esta gente gentil, que se había dado el evento que había exorcizado a estas dos personas con demonios, y la gente le dice, vete de aquí, muestra realmente el interés que tenían por Jesús. Entonces Jesús sube al barca y regresa a Cafarnaún en este entonces. Y aquí en Cafarnaún se topa con esta situación, como menciona en versículo 2. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico menciona que Jesús en otra circunstancia insistió que la enfermedad no era necesariamente consecuencia de lo que la persona haya hecho. Realmente las Escrituras no mencionan claramente por qué este paralítico llegó a estar en la condición en la cual estaba, pero no necesariamente implica el hecho de que la persona haya hecho algo malo. Porque cuando vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 9, del 1 al 3, menciona esto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces, el contexto no menciona si la condición del muchacho, este paralítico que fue traído en presencia de Jesús, fue por causa de su propio pecado, pero la razón por la cual se dio en respuesta a todo esto fue en definitiva para glorificar a Dios. Este evento que ocurrió en la vida de este muchacho, de este joven, como lo menciona, incluso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Da la idea de que este realmente no era un hombre mayor, sino que era un muchacho, por lo general, más joven que Jesús. Entonces, menciona el hecho de que esta persona, este muchacho, fue traído por sus amigos, por aquellas personas que veían la situación que tenía esta persona, y fue necesario el hecho de que necesitaba una restauración, necesitaba una sanidad. Y conocían acerca de este personaje, Jesús, que tenía esa capacidad de hacer estas cosas. Ellos habían dado evidencia de fe por la laborioso intento de traerlo a él, como lo vemos en otros versículos, que la gente estaba abarrotando este lugar y tuvieron que subir al techo y destruir el techo para bajarlo por ahí. Entonces te das cuenta que ellos entendían el sacrificio que estaban haciendo y el trabajo que habían puesto en traer a su amigo enfrente de Jesús y todos los obstáculos que tenían que pasar, y entendían que todo eso valía la pena. Tenían fe de que algo iba a ocurrir, si no, no hubieran tenido toda la confianza del éxito que iba a ocurrir en ese momento. El fruto de su fe apareció en que no se cansaron cuando encontraron la entrada cerrada y buscaron cualquier alternativa para estar en presencia de Jesús. A lo cual viene una pregunta muy curiosa en este ámbito. ¿Hasta qué punto las personas se benefician de la fe de los demás? Porque en este caso el paralítico fue beneficiado por la fe que habla específicamente de sus amigos. El paralítico podía haber tenido fe, es entendible, pero fueron la fe en acción de sus amigos lo que lograron el efecto de cambio en este paralítico. Es cierto, por ejemplo, cuando analizamos la fe de alguien más que influye y beneficia en otras personas, podemos poner el ejemplo específico de Abraham. La fe que tuvo Abraham fue ventajosa para toda la posteridad. Cuando abrazó el pacto gratuito que se le ofreció, la fe de Abraham fue de beneficio para el resto de generaciones. La fe de un solo individuo impactó a todos los creyentes, que por su fe, por esta fe que tuvo Abraham, la gracia de Dios se extendió a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y a esto que llegamos a nosotros. La fe de Abraham fue de beneficio para el resto de la humanidad. Lo mismo ocurre con la fe que tenemos nosotros como padres para nuestros hijos. Esta fe que nosotros comprendemos que es gracias a la relación que tenemos directamente con Dios, que nos hace hijos, pero comprendemos que nuestros hijos no son automáticamente nietos de Dios, sino que nuestra relación personal lo que influye en la vida de nuestros hijos para que ellos busquen una relación directa con Dios. Entonces, aun cuando ellos no tienen la edad suficiente para tener esa capacidad de fe, ellos ven la fe en nosotros, y es esa fe que ayuda a nuestros hijos a entender de que existe un Dios, al entender de que nosotros depositamos la fe en alguien que es real. Con respecto a los adultos, en cambio, que no tienen fe propia, ya sea que
son extraños o consanguíneos, son familiares o amigos, la fe de los demás no puede tener más que una influencia indirecta para promover la salvación. Esa salvación que nosotros anhelamos para aquella persona que queremos tanto, ese familiar, ese amigo. Realmente esa fe que nosotros tenemos que ellos ven, cuando específicamente estamos pasando situaciones difíciles, y es cuando ejercemos la fe, donde ellos ven y dicen, bueno, realmente ellos tienen algo que yo no tengo. Ellos experimentan dolor y dificultad y es su fe lo que les ayuda a seguir adelante. Y es esa fe que los demás pueden ver en nosotros, que es una influencia indirecta para promover la salvación en sus almas. Así como las oraciones por las cuales pedimos que Dios lleve a estos seres queridos, a estas personas incrédulas, a un arrepentimiento. Que le pedimos a ellos, Dios, por favor, cambia sus vidas, hazlos caer en cuenta del problema que tienen, de su necesidad que tienen de ti, que vengan en arrepentimiento ante ti. Nuestra fe es evidencia de que existe un Dios que ha cambiado nuestras vidas y que esa fe puede cambiar la vida de ellos. Y entendemos que la fe es evidente que de tal provecho para ellos no va a ser efectiva hasta que ellos tengan su propia fe. Esa fe que nosotros poseemos gracias al trabajo culminado de Jesucristo. Con nosotros, al tener esa relación con ellos y ellos ver esa fe de salvación que tenemos nosotros, eso influye en sus vidas, pero es el Espíritu Santo que hace ese cambio en ellos para que puedan tener la fe que nosotros tenemos. Pero donde hay un acuerdo mutuo, cuando nos encontramos, por ejemplo, en este caso, donde tú tienes la misma fe que yo tengo, donde nosotros profesamos la misma fe, es muy sabido que promueve ese efecto de la salvación de los unos a los otros. Por ejemplo, cuando oramos e intercedemos los unos a los otros en nuestro crecimiento espiritual, al saber que nosotros adoramos y glorificamos al mismo Dios, puedo acercarme a ustedes y pedirles, por favor, puedes orar por mí, puedes orar por mi familia, de la misma forma que ustedes se acercan a mí y me piden ese tipo de cosas. Y nosotros encantados lo hacemos porque profesamos la misma fe. Somos, como en el estudio que mencionaba el día de hoy, el hecho de que somos sacerdotes, somos linaje escogido. Y al ser sacerdotes, considera que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos eran los que intercedían entre Dios y los hombres. El sacerdote era el único que tenía la capacidad de hacer el sacrificio en representación de los hombres para que sea agradable ante Dios. Nosotros ahora en el nuevo convenio somos llamados linaje escogido, somos nuevos sacerdotes, los cuales tenemos un acceso directo a Dios, donde nosotros somos aquellas personas como mediadores ante los que no son creyentes, entre Dios y los hombres, los que representamos con nuestra fe ante Dios, ante las demás personas. Pero también entre nosotros mismos, cuando necesitamos ayuda como sacerdotes, podemos pedir entre los santos, que somos nosotros, ayuda e intercesión en oración. También está más allá de toda duda de que las bendiciones terrenales, a menudo, por el bien de los que somos cristianos, son otorgadas también a los que son incrédulos. ¿Por qué menciono esto? Si es que vemos en Mateo capítulo 5, 45, menciona, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Dios nos bendice increíblemente en nuestras vidas, y esa bendición se esparce en aquellos que son creyentes y no creyentes. El sol sale sobre los buenos como sale también sobre los malos, sobre los justos como los injustos. Entonces, como vemos, esa fe que tenemos puede beneficiar a otras personas. Nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestro crecimiento espiritual, nuestra confianza en Dios puede ayudar a otras personas. Con respecto al presente pasaje, Cristo fue movido por la fe de otros. El paralítico no podía haber obtenido el perdón de sus pecados si no hubiera sido por también su propia fe. Las personas indignas fueron a menudo restauradas por Cristo a la salud del cuerpo, pero no hay otra manera en la que Él se reconcilie si no es por medio de la fe. Una cosa es el hecho de ser restaurado físicamente, y puede ser que la persona no haya tenido fe en quien era Jesús y poder tener esa restauración física, pero la restauración espiritual necesita
una fe espiritual en quién es Dios. ¿Por qué? En Hebreos 11:6 menciona, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y Él es remunerador de los que le buscan. Nosotros, para poder tener esa restauración física, podríamos recibir un milagro espiritual, que es de acuerdo a la decisión de Dios, el momento de Dios, cuando Él quiera. Pero para tener esa restauración espiritual, necesitamos tener esa fe espiritual de que Él es capaz de transformarnos. Cristo ofrece al paralítico algo diferente que él buscaba. Antes de otorgarle la salud del cuerpo, comienza primero por enfocarse en el problema mayor que tenía esta persona. Como mencioné, muchas veces he tenido oportunidades de dar consejería a parejas o personas que vienen con ciertas dificultades personales que ven en aspecto horizontal y piensan que únicamente el resolver ese problema horizontal es lo único que necesitan, cuando en realidad el problema principal, de lo que incluso muchas veces causa ese problema horizontal, viene a ser por su problema vertical que tienen con Dios. Y en la mayoría de los casos es el hecho de que no tienen una relación con Dios. Al no tener una relación con Dios, obviamente no vas a tener una buena relación con el mundo. Si no tienes una buena relación con Dios, no vas a tener una buena relación con tu cónyuge. No vas a tener una buena relación con tus hijos. No vas a tener una buena relación con tu empleador. No vas a tener una buena relación con tu familia, con tus vecinos. Porque únicamente cuando tienes una buena relación con Dios, es ese amor que tienes para con Dios que se distribuye al resto de personas. Y da increíbles resultados cuando tienes una relación saludable vertical con respecto a las consecuencias o los problemas que solías tener en el aspecto horizontal. Y en aquellas consejerías siempre enfatizo, resuelve primero este problema, porque ese es realmente el problema más importante que tienes. Al mismo tiempo, Jesús recuerda al paralítico la manera en que debe ordenar sus oraciones, sus prioridades. Y nosotros tenemos que recordar que cuando venimos a Dios, tenemos que siempre poner el orden de cosas importantes en nuestra vida. Mucho más que traerle una lista de cosas que queremos que Él cumpla en nuestra vida. Señor, danos salud, danos dinero, ayúdanos en estas necesidades que tenemos enfrente de nosotros, a pagar nuestras deudas. Mucho más que cualquier cosa física, terrenal que se encuentra en este mundo, tenemos que ir por prioridades. Obviamente, lo primordial es tener una relación saludable con Él, el tener una relación importante que sea de crecimiento con Él. Nosotros ya pasamos por la oración de pedirle que nos salve, que nos restaure, que nos haga nacer nuevamente. Ahora tenemos que movernos a esa oración de Señor, haznos crecer en ti. Haznos conocerte más, que cuando abramos las Escrituras podamos entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Y el crecer en ti es lo que nos va a ayudar a cómo lidiar con el mundo. Cuando vamos a enfocarnos en el aspecto espiritual, después podemos traer la lista de, Señor, ayúdanos económicamente o en estos aspectos X, Y o Z. Jesús enfatiza esta prioridad. Lo espiritual es más importante que lo terrenal, que lo carnal. Generalmente no consideramos las aflicciones espirituales enfocándonos en las físicas, deseando más el alivio de la carne, y mientras tanto no nos preocupamos por nuestros pecados. Nos enfocamos en lo que vemos enfrente de nosotros, pero no realmente lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Tal vez ese pecado que nos está consumiendo, esa situación que tendría que cambiar internamente para que después se arregle la situación a nuestro alrededor. Como este enfermo estaba pidiendo alivio a su síntoma, no se estaba dando cuenta y se estaba olvidando de la enfermedad. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en los síntomas que ocurren, los problemas a nuestro alrededor, que nos olvidamos de ir más allá y más profundo y de darnos cuenta de que tal vez existe una enfermedad dentro de nosotros que pueda ser espiritual, un pecado que nos esté consumiendo, que no nos ayuda a darnos cuenta del porqué de los síntomas. ¿De qué te sirve tratar el síntoma si no causas un efecto en la enfermedad primordialmente? Sería como una persona que va al doctor que tiene problemas de cáncer
le diga, ¿sabe qué? Tengo un dolor aquí en la piel, está irritada, y el doctor le diga, mira, ponte esta crema y te va a ayudar. ¿Crees que va a ser de beneficio? Absolutamente no. Porque se está enfocando única y exclusivamente en el síntoma, pero no está lidiando con el problema. Entonces, tenemos que enfocarnos específicamente en cuál es el problema, cuál es la situación espiritual que ocurre en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos para que cambie dentro de nosotros, para que pueda tener ese efecto? El trágico efecto, por ejemplo, el hecho de que nos enfocamos tanto en los síntomas, tanto en lo exterior, tanto en las cosas que están a nuestro alrededor, viene a ser incluso el trágico efecto que produce el evangelio de prosperidad, por ponerlo de esta forma. Como la gente se enfoca tanto en el dinero, tanto en la salud, que tener una vida excelente el día de hoy, que no se da cuenta del hecho de que nosotros no fuimos creados para este mundo. Nosotros somos seres eternos, seres que viven para la eternidad. Y lamentablemente muchos seres que viven para la eternidad están yendo a un lugar eterno de castigo, porque se están enfocando tanto en su vida en este planeta, que no se dan cuenta de que su eternidad va mucho más allá de su respirar en este mundo. Por ende, nuestro énfasis tiene que ser siempre en lo espiritual, encargarnos en cómo Dios nos trata dentro de nosotros mismos. La única manera de obtener la liberación de todos los males es que Dios nos reconcilie en primer lugar. ¿De qué nos sirve librarnos de angustias pasajeras siendo todavía Dios nuestro enemigo? ¿De qué serviría el tener una prosperidad en este mundo y tener la mejor vida que nosotros pensamos en este mundo, el mejor matrimonio, finanzas sin ningún problema, si es que tenemos un problema con Dios? Y muchas veces Dios permite que tengamos que encarar ciertas aflicciones para darnos cuenta de que lo necesitamos a Él. En Salmo 119, 67 menciona, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 71, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Estos salmos están aquí por alguna razón y muchos de nosotros incluso hemos experimentado esto de alguna forma u otra. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a conocer a Dios cuando hemos tocado fondo? Cuando realmente nuestra vida ha estado en lo último. Cuando no teníamos nada más que ver hacia arriba, que es ver hacia Dios. Muchas veces las aflicciones que experimentamos en nuestra vida vienen a resultar como una bendición, ya que llegamos a conocer ese Dios que nunca conocíamos. He tenido el caso, y muchos de ustedes conocen estas situaciones, de parejas que han venido a mí a buscar consejería por su matrimonio. Les presento el Evangelio y les hago caer en cuenta que eso es lo que realmente necesitan y llegan a conocer a Cristo gracias a eso. Y les he mencionado, gracias a Dios que tuviste este problema matrimonial y el conflicto que tuviste, porque si no hubiera sido por eso, no te hubieras dado cuenta de tu gran problema mayor, que era Cristo, que necesitabas a Él y que no lo conocías. Cuando el sentimiento de las aflicciones nos recuerdan que vivimos en un mundo afectado por el pecado, procuremos ante todo obtener el perdón para que cuando Dios se reconcilie con nosotros y Él elimine nuestro problema primordial, que es el pecado, a partir de ese punto podemos vivir tranquilamente en cómo glorificarlo a Él, cómo agradarle a Él, cómo vivir para honrarlo y glorificarlo con nuestras vidas. Las señales de los prodigios constituyen el método principal para llamar la atención sobre las afirmaciones del Evangelio. Este evento que Jesús hizo específicamente con este paralítico fue exclusivamente para que entiendan que Jesús no era un simple maestro, no era un simple profeta, pero el Evangelio mismo era primordial para el hecho de las buenas noticias de que Dios, el Mesías, estaba presente. Y que el Mesías, Jesús, estaba con ellos. Y lo que quería hacerles entender a ellos es que Jesús apremia la fe del afligido, considerando una necesidad mayor espiritual. Jesús estaba presente con este paralítico para hacerle caer en cuenta de que sí, vas a ser sano físicamente, pero voy a apremiar tu fe, mostrándote una necesidad mayor que tienes,
que es el perdón de tus pecados. Mientras otros, en lugar de glorificar a Dios en esta situación, en lugar de darse cuenta de que Dios estaba presente enfrente de ellos, que podía perdonar sus pecados, los repudian. Y esto es lo que vemos en el versículo 3. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. ¿Recuerdan los escribas? Este es un gremio de eruditos, expertos en copiar e interpretar el Antiguo Testamento. Se veían a sí mismos como los guardianes de las tradiciones judías. Jesús profundiza más su conflicto con algunos de estos escribas. Este fue uno de los eventos que agudizó más el problema que Jesús tenía con ellos, que probablemente sean funcionarios de la comunidad o maestros que se oponen a la afirmación de que Jesús pueda perdonar pecados. Los escribas, los fariseos, incluso los discípulos de Juan el Bautista, desafían a Jesús uno tras otro y en las historias que vamos a ver en adelante. Ahora, cuando dicen este blasfema, consideren que blasfemia en el sentido general simplemente significa injuriar. En este caso, injuriar a Dios. Y en el sentido más técnico significa usar el nombre de Dios en vano. Lo que Jesús supuestamente reprocha al nombre de Dios es el usurpar la prerrogativa divina para sí mismo. Porque si es que uno peca en contra de Dios, ¿quién es el que tiene que ofrecer, o tiene la oportunidad de ofrecer ese perdón? Únicamente Dios, nadie más. Pero aquí Jesús está tomándose ese lugar de decir, perdono tus pecados. El principio más fundamental de la fe judía se encuentra en que solo el mismo Dios es capaz de perdonar los pecados. No existe ninguna otra persona, ningún otro ser, ningún otro ángel que pueda hacer esto. En Deuteronomio 6:4 menciona, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es el único que puede tener la prerrogativa de perdonar pecados, nadie más. El Señor es un Dios celoso, no estará dispuesto a que nadie rinda loor ni pleitesía a ningún otro que no sea Él. Como lo leemos en Isaías 48:11. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Acusan a Cristo de blasfemia y de sacrilegio porque reclama para sí la prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Como incluso en Marcos 2:7, que es otra de las referencias de lo que está ocurriendo en este momento, dice, porque este habla en sí, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se están dando cuenta aquí? En esta situación, Jesús está tomando una prerrogativa que es exclusivamente divina, que nadie más puede hacerlo. Y si es que alguien se está tomando una atribución para sí mismo, diciendo como, yo soy Dios y yo puedo perdonarte los pecados, a pesar de que Jesús no lo dijo literalmente de esta forma, la expresión que utilizó lo hace caer en esta misma prerrogativa divina. Y el castigo del Antiguo Testamento por blasfemia en el nombre de Dios, tomando este lugar, es específicamente la muerte. En Levíticos 24:16 dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfemen el nombre, ha de morir. Todos los que estaban ahí presentes al escuchar esto, definitivamente se deben estar comenzando inclinando, buscando piedras en este instante, por lo que acaba de ocurrir. Al afirmar de este derecho divino, Jesús aclaró en acción su autoridad y poder como Dios. Si los escribas creían que hay algo que merece reproche, si realmente se dan cuenta, bueno, esta persona está diciendo que perdona los pecados, tú dirías, bueno, en este caso, si voy a reprochar por algo, creo que debería investigar bien a fondo quién es esta persona. ¿Por qué toman este mal sentido lo que admite esta interpretación de que Jesús está diciendo perdono los pecados? Automáticamente van al aspecto negativo. Este no se merece. ¿Y por qué toman esa actitud? Deben haber estado ya envenenados por la malicia o por la envidia de que Jesús estaba acarreando más gente para él. De lo contrario, no habrían aprovechado tan ansiosamente la ocasión de culpar a Cristo.
Si es que ellos entendiendo el Antiguo Testamento, saber que el Mesías va a venir, y ven a esta persona que está haciendo milagros, que puede controlar la naturaleza, sanar enfermedades, y ahora se toma la prerrogativa de perdonar pecados, ¿no piensas que tal vez deberías, por duda, considerar, este tal vez no será el Mesías esperado? Pero la actitud que tuvieron ellos fue automáticamente, no, este no lo es. Sin duda, es cierto que solo Dios tiene el poder y autoridad para perdonar los pecados. Pero se equivocaron al concluir que no le pertenece a Cristo, siendo el Dios manifestado en la carne en presencia de ellos. En 1 de Timoteo, Pablo menciona esta afirmación. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, refiriéndose a Jesucristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Toda la gente que estaba alrededor, viendo lo que estaba ocurriendo, se perdió un evento increíble de reconocer que Jesús era Dios. Tenía derecho ellos a preguntar por qué motivos Cristo reclamaba tal autoridad, pero en lugar de buscar aclaración, ellos asumen que Él no es uno de estas, no se merece el dar esta afirmación, y proceden temerariamente a condenarlo. Los judíos habrían estado justificados por la condenación de Jesús si no fuera por el hecho de que Él era el verdadero Rey y el verdadero Mesías. Y Jesús le responde de esta forma, en versículo 4. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La capacidad de Jesús para conocer los pensamientos en secreto de los escribas implica un conocimiento sobrenatural. Porque yo no os puedo entender qué es lo que están pensando ustedes en este momento, así como que tal vez, ¿dónde vamos a comer en el restaurante? ¿O qué vamos a hacer después? Yo no puedo hacer eso. Pero Jesús, estando en este lugar, sabía exactamente lo que la gente estaba pensando. Marcos agrega que Jesús sabía por su espíritu, lo que significa que lo que estaba escondido en sus corazones no podía ser percibido por el hombre, pero que Cristo, por su espíritu divino, lo sabía completamente. Es decir, que tampoco es que Jesús era como perspicaz y al observar la gente cómo reaccionó a su cara. No, Él realmente sabía algo mucho más allá de lo que cualquier persona no podía entender, por causa del Espíritu. En 1 Corintios 2:11 aclara, dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces Jesús entendía qué es lo que estaba ocurriendo en el pensamiento de la gente por un poder que ningún otro ser humano podía tener en ese momento. Y les presenta un dilema muy revelador aquí en el versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Es más fácil afirmar con una palabra el perdonar los pecados. Yo podría decir, tus pecados te son perdonados y ninguno de ustedes podría darse cuenta o comprobar si lo que estoy diciendo es verdad o no, porque son palabras. No produciría efectos percibibles de inmediato. No podrías darte cuenta si estas afirmaciones realmente tienen peso o no. El contraste sería el decretar sanación al punto de una respuesta inmediata por medio de una palabra. Si es que hay una persona que está aquí en silla de ruedas y le digo, tus pecados te son perdonados, pues ustedes van a decir, ¿qué le pasó a Pastor Cristian? Ya se está yendo al otro lado de hereje o algo por el estilo. Pero, ¿qué diferencia es el hecho si es que yo digo, levántate y anda? Y esa persona se levanta y anda. Eso daría un impacto totalmente diferente. Ahora, no declaro que yo tenga ese poder ni en lo absoluto, es solo una ilustración de qué es lo que están viendo ellos en este momento. En la medida que el alma es más importante que el cuerpo, el perdón de los pecados es una obra mayor que la curación del cuerpo. La declaración que estaba diciendo Jesús en este instante era mucho más importante que el hecho de que este paralítico pueda levantarse. Cristo adapta su discurso a la capacidad de entendimiento de ellos, porque siendo carnales, para ellos era más importante ver los efectos, eran más poderosamente afectados por las señales externas que por el poder espiritual de Cristo para salvar eternamente. Este fue un argumento suficiente poderoso para refutar a aquellos que consideraban un milagro visible de más importancia que de todas las demás cosas.
No podían decir que no tenían derecho a perdonar pecados del paralítico cuando le devolvió la salud y el vigor, porque esto era un resultado que seguía el perdón de los pecados. El hecho de que Él haya sanado a la persona cuando primero le perdonó los pecados, afirma que lo que hizo anteriormente de perdonar los pecados tenía validez. ¿Por qué? Porque restauró físicamente a este paralítico. Pero vuelvo y repito, aquí Jesús apremia la fe del afligido considerando la necesidad mayor espiritual. A Jesús le interesaba mucho más el problema espiritual que tenía este paralítico en lugar del aspecto físico, revelando no solo su poder y autoridad sobre la enfermedad, sino también su autoridad divina sobre el poder perdonar pecados. Porque menciona en versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús asoció su autoridad para perdonar pecados con su identidad como Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre fue un término usado etimológicamente como decir un ser humano. Cuando escuchas esa frase, el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, se hace una referencia a decir una persona que es un ser humano. Un título que paradójicamente combina la humanidad con la suprema autoridad. ¿De dónde viene esta idea? Porque la expresión del Hijo del Hombre no es el hecho de que Jesús se inventó en ese momento al referirse a sí mismo, sino era algo que se denota en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, en capítulo 7, el versículo 13 al 14, se utiliza esto de una forma muy especial. Menciona, seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces puedes darte cuenta que la expresión el Hijo del Hombre no era una expresión cualquiera, sino que se le daba, uno para referirse a la humanidad de un ser humano, pero otra, en este contexto específicamente para alguien que iba a tener autoridad, dominio y poder, reinado, gloria sobre todos los pueblos. Dado que este título no fue usado por el judaísmo rabínico, ningún maestro utilizaba ese término para sí mismo, y por lo tanto no tenía implicaciones nacionalistas exclusivas o militares. Ni siquiera una persona de la milicia judía utilizaba este término para sí mismo. Jesús lo eligió como un título perfecto para ocultar y revelar su naturaleza dual, una que encajaba el aspecto humano y encajaba el aspecto divino de quien era Jesús. Era su autodesignación favorita, él al referirse de sí mismo, el Hijo del Hombre. Entonces, los judíos no esperaban que el Mesías fuera de naturaleza divina, sino que fuera un líder militar político con poderes sobrenaturales, como haciendo una referencia a los jueces. Para la mayoría de los judíos, lo que tal vez estaban esperando era, al referirse al libro de Jueces, cuando ves los jueces como Sansón, en diferentes personajes que tenían ese poder y autoridad para liberarlos de la opresión que tenían en ese entonces, posiblemente ellos tenían la misma idea de que este Mesías que iba a venir, iba a ser un Mesías que tenía algún tipo de habilidad o poder para liberarlos de la opresión ¿de quién? De los romanos, porque tenían esa opresión en ese entonces, mas no consideraban el aspecto de pecados. Aunque los judíos del primer siglo no asociaban el perdón de los pecados con el Mesías, Isaías 53 mostró que el Mesías ofrecería el sacrificio que realizaría la expiación por los pecados, el eliminarse los pecados. Ahora, debemos entender de que los judíos realmente tenían una idea correcta en cierto sentido acerca del Mesías, pero como vemos en la imagen, la idea era distinta. Porque primero tenía que aparecer el Mesías que iba a sufrir, el Mesías que iba a hacer el sacrificio por el perdón de los pecados, pero después va a venir el Mesías con autoridad que va a reinar sobre el mundo con vara de hierro. Entonces, con estas palabras, Cristo declara que Él no solo es el ministro y el testigo, sino también el autor de la gracia. El significado de Cristo fue que el perdón de los pecados no debe buscarse a la distancia, porque Él lo exhibe a los hombres en su propia persona.
como que estuviera en sus propias manos. Él no dice busca el perdón de Dios allá en el templo. Él no dice busca el perdón de Dios al hacer este sacrificio. Él dice busca el perdón de Dios prácticamente en mí, como Él es el único capaz de ofrecerlo. Era el único que tenía la autoridad de poder perdonar los pecados. Cristo descendió a la tierra con el fin de exhibir a los hombres la gracia de Dios como en Él mismo, de perdonar visiblemente los pecados, porque en Él y por Él se reveló la voluntad de Dios. Él es Dios. Vuelvo y repito una y otra vez, cualquiera que lea el Evangelio de Mateo y no concluya, o cualquiera de los Evangelios, y no concluya que Jesús es Dios, no lo está leyendo de forma honesta. Porque por ejemplo, es un caso específico claramente que al entender el contexto bíblico te das cuenta de que la gente que estuvo ahí presente se dio cuenta incluso por decirle este blasfema. Si no entiendes por qué la gente crucificó a Jesús, tienes que leer nuevamente los Evangelios. Lo crucificaron específicamente porque Él se identificaba como Dios. Él es Dios. Y esta es la razón por la cual murió. Demostró plenamente su autoridad y divinidad. En versículo 7 dice, y Él levantándose se fue a su casa. Se dio una sanación inmediata. La audiencia judía, especialmente los eruditos que estaban ahí presentes, que conocían las profecías del Antiguo Testamento, deberían de haber reconocido estos milagros como el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había mencionado. En versículo 35 del 5 al 6, que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo. Y las lenguas del mundo gritarán de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y los arroyos de Arabá, en el Arabá. Todo esto era enfocándose en el Mesías que iba por venir. Y de todos los que estaban ahí, los que estaban acusando a Jesús de que era un hereje, que prácticamente, o sea, que estaba haciendo una blasfemia, que estaba siendo una blasfemia con lo que afirmaba, ellos son los primeros que tenían que haber reconocido el Antiguo Testamento diciendo, no, realmente, hay una conexión importante aquí que tenemos que considerar. Jesús demostró su autoridad para perdonar pecados quitando las consecuencias físicas del pecado en este paralítico. Los escribas se ofendieron con Cristo por reclamar ese poder y autoridad para perdonar los pecados, mientras que Cristo tuvo la intención de confirmar y sellar esa autoridad con una señal visible. Yo puedo perdonar pecados y para que sepan que lo que acabo de decir es verdad, levántate y anda. E inmediatamente este individuo se levantó y caminó y se fue. El hombre tomó su cama y se fue, caminando físicamente, pero más importante, sano espiritualmente. Porque Jesús apremió la fe de este afligido, dándole una necesidad, cubriendo una necesidad mayor en él, que era su necesidad espiritual. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Como vemos en versículo 8. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. El asombro de la multitud muestra que los escribas eran incapaces de realizar tales milagros a pesar de que eran los portavoces y la autoridad de Dios ante la gente. Sin duda tienen razón al decir que Dios dio tal autoridad a los hombres, Jesús siendo hombre, pero aún no entendían que la majestuosidad de Dios estaba unida en la carne con Cristo. Pensaron que este hombre tuvo un poder increíble para hacer esto, pero no se dieron cuenta que este hombre era el Dios mismo que tenía la capacidad de hacer esto. El temor que siguió el asombro tuvo el efecto de impedirles oponerse a Cristo y de hacerlos someterse a Él con reverencia como un ser más importante que un maestro o un profeta de Dios. El propósito de los evangelios es mostrar específicamente el poder de Dios, que Jesús no fue simplemente reconocido, sino que todos quedaron atónitos y obligados a dar gloria a Dios. El efecto que Jesús hizo fue para que la gente se dé cuenta de que este hombre realmente va mucho más allá de cualquier otra persona. Es imposible pasar por alto el impacto de la autoridad de Jesús. Mateo ha puesto un enorme énfasis en ello. Se ve en su enseñanza, como hemos estudiado en el capítulo 7, en el Sermón del Monte, vemos la autoridad con la cual enseñó las cosas. Se ve en su poder sobre las enfermedades, tal como el curar la lepra, la fiebre, una parálisis.
y se ve en su autoridad sobre la naturaleza, al poder calmar una tormenta solo con su palabra, y sobre los demonios, al decirles que salgan inmediatamente. Y ahora, culminantemente, reclama la autoridad para ejercer la función divina de perdonar pecados, lo que implica su divinidad, que es totalmente obvia. Y cómo Jesús apremia la fe de este afligido, considerando esa necesidad espiritual mayor. Nosotros tenemos esa necesidad espiritual mayor, que es el perdón de nuestros pecados. Y Jesús nos otorgó ese perdón al morir en la cruz. Él es nuestro Salvador. A Él es el que le rendimos honor y pleitesía. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a Dios con una necesidad física olvidándonos de nuestras urgencias espirituales? Lamentablemente vamos a Él con una lista de cosas que consideramos importantes porque están presentes en nuestra vida, pero debemos de considerar que nuestra relación con Él, nuestro crecimiento espiritual, es lo más importante. Es muy posible que nuestras aflicciones y nuestras necesidades sean un recuerdo de nuestra necesidad espiritual. No nos quedemos atascados en los síntomas. Vamos más al fondo. Debemos recordar por medio de nuestras dificultades terrenales que este mundo no es todo. Nosotros solo somos peregrinos. Cualquier dificultad que estemos encarando en este mundo tiene que, en lugar de crear en nosotros una amargura, en lugar de crear en nosotros ese odio, ese resentimiento, tiene que ayudarnos a levantar nuestros ojos y decir: Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Te necesitamos. Nuestra necesidad es de tu presencia en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa que pueda solucionar momentáneamente nuestros síntomas. Te necesitamos a ti en nuestra vida, que nos hagas crecer. Maranata, Señor, ven pronto. Eso es lo que más necesitamos. Mientras tanto, vivamos con nuestros ojos espirituales mirando hacia el frente, considerando de que su presencia en nuestras vidas es lo que más necesitamos en todo momento. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos porque tú cubriste nuestras necesidades espirituales, Señor. En nuestras vidas, tal vez encaramos ese aspecto negativo, esa situación difícil, esa aflicción, tal vez esa muerte, esa separación, o cualquier evento que nos hizo caer en cuenta que te necesitamos desesperadamente. Señor, te damos gracias, que a pesar de que no fue un momento que fue agradable, Señor, fue un momento que tú utilizaste para que podamos conocerte a ti. Padre Santo, te pedimos que extiendas esa gracia y esa misericordia con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, Señor, que puedan llegar a conocerte a ti. No necesariamente que tenga que experimentar aflicciones o dolores o circunstancias difíciles, Señor. Señor, que ellos se den cuenta de que te necesitan espiritualmente. Padre, mientras tanto, ayúdanos a ser fieles en compartir tu verdad, en compartir, Señor, tu palabra de una forma clara, sencilla, y que tu nombre sea glorificado ante todo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.